El presidente Daniel Noboa fue atacado por cientos de personas que lanzaron piedras y otros objetos cuando se dirigía este martes a un acto en la provincia de Cañar. 5 personas fueron detenidas. Fuentes gubernamentales denunciaron un impacto de bala contra uno de los vehículos. El incidente se suma a las numerosas manifestaciones en el país andino convocadas desde hace 2 semanas por la Confederación Indígena en rechazo a la eliminación del subsidio para el combustible diésel. La violencia estalló en el sur de Ecuador cuando el convoy del presidente Daniel Noboa fue atacado por manifestantes. Noboa salió ileso del incidente, que el gobierno ha calificado como intento de asesinato, al señalar que su vehículo muestra impactos de bala. Así que esto no se va a quedar en la impunidad. Ya también hay 5 personas que han sido aprehendidas por parte de la policía, y esas personas serán juzgadas, o mejor dicho, serán iniciadas por flagrancia por el delito de terrorismo. Los disturbios surgieron tras la decisión del gobierno de cortar los subsidios al diésel, cuyo precio se ha disparado. Las comunidades rurales denuncian un alza en los costos de vida y la agrupación indígena convocó una huelga nacional hace más de 2 semanas. Los choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes han dejado un fallecido y casi 100 arrestos. En respuesta, el gobierno declaró el estado de emergencia en 10 de las 24 provincias del país. Es una política de miedo. Una política de miedo que lo que hace es a la gente que está organizada decirle: si vos sales a protestar, si vos sales a manifestarte, te meto preso. Te acuso de terrorista y te meto 30 años preso. Entonces hay que perder el miedo. Según aumentan las tensiones, Ecuador afronta una división cada vez más profunda entre su gobierno y las comunidades indígenas que reclaman mejoras sociales. ¿Esa es mi cámara? Esa es su cámara, pero vamos a hablar nosotros dos. Tenemos acá en el estudio al asambleísta ecuatoriano por el oficialista partido ADN, Mauricio Xavier Ordóñez. Señor Ordóñez, gracias por acompañarnos, por estar acá en DW. Sabemos que tiene una agenda bien complicada, por eso muchas gracias. Un placer estar aquí. Lo he visto ayer en su país, el ataque al convoy de donde viajaba el presidente Daniel Noboa preocupa no solamente en Ecuador, sino también en los países de toda la región. ¿Cómo se explica que se cuestione la legitimidad del presidente, un presidente que ha salido electo en las urnas? Para nada. La legitimidad del presidente Daniel Noboa es respaldada por la mayor parte de ecuatorianos. Lo que ha pasado ayer es un acto aislado, es un acto terrorista de personas que lo que buscan es desestabilizar a nuestro gobierno, desestabilizar al Ecuador y sumirlo en la crisis y en el caos que venía hace muchos años. ¿Descartan el descontento popular? Para nada, absolutamente. Las muestras de cariño, las muestras de satisfacción. Obviamente siempre va a haber personas que tengan una línea contraria, pero son puntos específicos, son grupos específicos y son partidos políticos específicos. ¿Cuáles, por ejemplo? Revolución Ciudadana. ¿Estaría detrás de este ataque al presidente? Eso no lo sabemos, eso lo dirán las autoridades respectivas, pero es claro, es notorio, existen incluso audios de que ellos han estado impulsando, respaldando y apoyando este paro, que lo que tiene no es una representación popular, sino desestabilización y sembrar terror en nuestra gente. Hablamos ya, este ataque se da en medio de ese paro. 16 días ayer se cumplía de la movilización de la Confederación Indígena en rechazo a la eliminación del subsidio para el combustible diésel. ¿Tiene el gobierno la posibilidad de tomar medidas al respecto, nuevas medidas para evitar que este paro continúe en Ecuador? El gobierno nacional ha tomado las medidas necesarias pensando en los ecuatorianos, en el pueblo ecuatoriano. Se quitó este subsidio al combustible que lo único que hacía es fomentar el tráfico ilícito de nuestro combustible y se ha dado los incentivos necesarios para que los más necesitados no lo sientan y puedan tener mejores condiciones. Eso es fundamental porque hoy tenemos un presidente decidido a sacar adelante al país. ¿Pero está dispuesto el gobierno a sentarse a dialogar con los indígenas o la Confederación Indígena del Ecuador? El gobierno ha estado decidido desde el primer día a mantener el diálogo, a abrir sus oídos. De hecho, ha habido algunos intentos, pero lamentablemente han sido la parte de
no voy a hablar del indigenado porque no es el indigenado como tal, no es las personas como tal, sino son grupos focales, la dirigencia que lo que busca es eso, protagonismo, intereses particulares. Han desechado muchas veces el diálogo, se han pactado ya mesas de diálogo, pero esto nunca no ha llegado a buen puerto, pues porque ellos no lo han hecho. Interesante lo que dice porque sabemos que esta organización indígena representa al menos el 10% de la población. ¿Cómo es posible que esa organización que representa al menos el 10% de la población ponga en jaque al país con lo ocurrido ayer y con los 17 días que lleva en la calle? De hecho, no es el 10%, es incluso menos, aproximadamente el 7%. Y quienes están poniendo en jaque no a la ciudadanía, no al Ecuador, sino a puntos específicos son células violentas, no del indigenado. Y eso quiero ser muy claro, los indígenas del Ecuador son personas dignas, es un pueblo luchador y obviamente hay violentos que se han infiltrado en una protesta que podría llegar a ser incluso legítima porque tenemos en el Ecuador el derecho a protestar está garantizado por el gobierno y por la Constitución, pero son grupos que han buscado cautizar, aterrorizar y destruir. Una protesta en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, como decíamos antes. ¿Cómo proteger a transportistas y campesinos de este subsidio? El gobierno nacional ha creado incentivos, por ejemplo, en el sector del transporte, dándoles ayudas económicas. Ha beneficiado, por ejemplo, entregando tractores en la agricultura. Ha beneficiado al sector pesquero, entregando motores, entregando incentivos. Es decir, el gobierno está muy consciente. Inclusive hemos llegado más allá. Como gobierno nacional se ha agilizado la devolución del IVA para los adultos mayores. Tratando de que llegue este dinero o que lleguen estos incentivos a quienes realmente necesitan y no a mafias que usaban el combustible para enriquecerse. Hablemos de la seguridad. En el primer semestre del 2025 se registraron 4.619 homicidios intencionados, una cifra que es la más alta en la historia reciente del país según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. ¿Qué responsabilidad le asigna usted al gobierno actual? El gobierno nacional está trabajando para poder recuperar la seguridad. Todas las medidas que se están tomando, tanto tributarias, financieras y obviamente de seguridad, están encaminadas a eso. Pero estamos luchando con un fenómeno que tiene 17 años de génesis. Estamos luchando con un fenómeno que tiene incrustado al crimen organizado, al narcotráfico, a bandas internacionales. En las últimas protestas incluso se ha detenido a ciudadanos de otros países que estaban infiltrados y que estaban haciendo que esto se incendie más. Entonces el gobierno lo que está haciendo es eso, luchando por la seguridad del Ecuador. Muchísimas gracias por esta entrevista, por estar acá con nosotros en DW. Gracias a usted.